a la universidad, a mi querido amigo el Tigre, con su cátedra acá que lleva ya resistiendo, pero yo creo que vamos aproximándonos como a un amanecer. Yo eso sí creo que aunque sea por necesidad, ya por agotamiento, este país está llamado a encontrar ya una salida a este a ratos interminable conflicto armado. Yo ahora hablaba con Alonso, porque yo no sé, yo tengo un signo en la vida desde que era dirigente estudiantil hace ya muchos años en la Universidad de Antioquia, de organizar seminarios y conferencias, y uno siempre hace mucha fuerza con los asistentes. Yo le decía, tranquilo que ellos van llegando. Hay algo que se parece entre la universidad y el Congreso, es que yo digo que en ambos los verbos se conjugan en gerundio. La gente va llegando, la reunión va empezando, el quórum se va conformando y después la gente se va yendo. Esto tiene más como una física de fluidos que de sólidos, no pasan cosas tajantes, no. Entonces, así es. Y además ahora, desde el mes de enero, he estado vinculado medio tiempo a la Universidad Externado, la que tenemos ahí un colegaje, con el encargo del señor rector de arrancar organizando, como ya hicimos, una cátedra abierta de asuntos rurales, ya vamos en su cuarta, quinta versión, que debe desembocar en el segundo semestre del año entrante en una maestría en estudios rurales. Y esa iniciativa, pues no somos muy originales el rector y yo en ese punto, pero sí es el producto de haber constatado durante los 2 años mal contados que estuve de gerente del INCODER, ya en terreno, ya en concreto, el enorme abandono que había sufrido en estos años los temas rurales. Yo recuerdo cuando estudiaba economía y lo rememorábamos hace un rato, uno estudiaba economía agraria y uno estudiaba desarrollo regional. Los abogados tenían como cátedra fundamental el derecho agrario. La sociología en este país nació en la Universidad Nacional como sociología rural. La antropología más o menos lo mismo. Es decir, ese tema era un tema central, era un tema sobre el cual se volcaba mucha atención, muchos recursos, mucha formación, mucha investigación, mucho de lo mejor que se hizo en investigación social en los años 60 hasta los 80, en Colombia tiene el signo de lo rural. Pero llegó un momento en que ese tema salió de la agenda del país, en todos los capítulos de la agenda, incluyendo la parte académica. La gente se dedicó a estudiar otros temas, a investigar otros temas. Estos cursos fueron saliendo poco a poco de los pénsumes universitarios y como el tema rural no lo ha resuelto el país, vuelve. Y yo creo que volvió ahora con mucha fuerza y yo creo que estamos nuevamente entrando en tiempos de ruralidad, catalizado, impulsado por los diálogos de La Habana, indudablemente, pero yo creo que esto trasciende inclusive esa circunstancia, porque yo creo que cada vez es más claro para gente inclusive que no es del mundo rural, que ven las vacas desde lo lejos, que si el país no resuelve ese tema ahí tiene un entrave muy serio para poder ingresar con todos los fierros, digamos, al siglo XXI. Yo, por ejemplo, estoy convencido de que esa es la gran preocupación del presidente Santos. El presidente Santos siempre se imagina una Colombia gran jugadora en los escenarios mundiales, entonces que vamos a entrar a la OTAN, vamos a entrar a todas partes, pero traemos digamos, este enredo pendiente que hace que tengamos una capítulo diminucios cuando entramos en esos escenarios. Yo me muevo por otras motivaciones, pero ese es un elemento que yo creo que está jugando muy fuertemente en todo esto y entonces le da mucha importancia a estos asuntos
y como les decía, pues ahí estamos desde la Universidad Externado también ayudando a abrir estos espacios de discusión y de análisis, entre otras porque tenemos que actualizar, creo yo, la visión y los estudios y la conceptualización misma de lo que es el desarrollo rural. Esto seguimos mucho con una imagen de sociedades rurales de los años 30, de los años 40, y el mundo rural, Colombia, América Latina, el mundo en general ha cambiado mucho, y hoy hay unas visiones, unas comprensiones de la ruralidad que son importantes de asumir para que no lleguemos pues tarde al proceso y trasnochados, ¿sí? Ya que se ha perdido tanto tiempo, pues tratemos de llegar con una visión, llamémosla así, de punta. Cuando el Tigre me propuso esta conferencia, dije, bueno, pues podemos echar la conferencia más o menos que todos lo sabemos, las cifras, y tenemos uno de los Gini más regresivos que hay, la concentración de la tierra, el desplazamiento, la pobreza rural, que es 20 puntos mayor que el promedio nacional. Pues yo creo que todo esto pues, más o menos lo conocemos, tengámoslo presente. Y a mí me ha preocupado, no más anoche que oía el debate en el Senado del senador Robledo, que a veces reducimos todo el tema del conflicto en Colombia simplemente al problema de la tierra, y que el conflicto se soluciona si se reparte una tierra. Yo con todo respeto creo que el problema es mucho más grave. Ahora, que la tierra está ahí como punto central, sí, pero no es el único punto, digámoslo así. Y yo creo que si logramos tener una comprensión más amplia de ese escenario y de esa dinámica, donde el tema de la tierra juega un papel central, pues yo creo que primero vamos a poder comprender en dónde estamos, y segundo vamos a poder también diseñar más claramente hacia dónde y cómo nos podemos y nos debemos dirigir como nación. Entonces, abusando de su confianza, voy a leer. Yo no suelo leer, pero no sé por qué acabé escribiendo la conferencia, ya que la tengo escrita, pero no me la voy a perder, ¿cierto? Tiene la ventaja que uno va más rápido leyendo que… Yo le puse este título: La paz todavía pasa por la tierra. La pregunta puede sonar hoy fuera de tono, formulada por alguien que o bien desconoce el ABC del interminable conflicto armado colombiano, o que, conociéndolo, quisiera desviar la atención para evitar que el tema de la tierra, en cuanto a su tenencia y propiedad o a su uso, sea finalmente abordado con miras a resolverlo. No se trata ni de lo uno ni de lo otro. Mi propósito hoy ante ustedes es colocar tan delicado y descuidado asunto público en su contexto histórico, el de un país que, como pocos en nuestra América, tiene y conserva un perfil de nación con fuerte influencia y presencia de lo campesino. Este es de los países más campesinos que hay en un país, en un continente rural, conformada por una de las sociedades con más alto grado de mestizaje en el mundo, habitante de una geografía en términos de territorio y de oferta ambiental marcada por la coexistencia de múltiples ecosistemas, del andino al orinoquense, del caribeño al Pacífico tropical, en una loca geografía, como la denominó alguna vez y así tituló un estudio el inolvidable geógrafo Ernesto Gull, que es un poco el padre de la geografía en Colombia. Sociedad y geografía atravesadas por una diversidad que ha tomado cuerpo en verdaderas culturas regionales. Diversidad que, no por asumida hasta ahora, solo le ha generado a Colombia desigualdad y marginalidad. Al excluir a territorios y comunidades de la dinámica y posibilidades de una sociedad moderna y decente, convirtiéndola más bien en terreno fértil para una conflictividad social que muchos han llegado a calificar de endémica. Conflictividad que se nutre del miedo, de la desconfianza hacia lo diferente,
es decir, lo diverso, lo no asumido, ni aceptado, ni respetado. La diferencia puede ser una gran fuente de riqueza, pero también puede ser una gran fuente de conflicto. Y una diferencia que no se asume, que no se respeta, que no se entiende, generalmente termina en conflicto. A riesgo de simplificar una realidad compleja como la colombiana, podríamos plantear que el rasgo que tiene nuestra sociedad como más característico es su diversidad integral, con la cual están indisolublemente ligados los asuntos de la tierra, de nuestro desorden rural, lo llamo yo así, y del conflicto interno consiguiente. Planteemos a vuelo de pájaro las principales manifestaciones de esa diversidad. Ante todo, pues su mencionada loca geografía. Ella propicia la formación de nichos ecológicos diferenciados que exigen focalizar las acciones a emprender y evitar acudir a normas y criterios de política pública de aplicación general, como si nuestra realidad natural fuese homogénea. Acá vale recordar un principio rector del ordenamiento territorial, tratar distinto lo que es diferente, a partir de la consideración de los entornos naturales diversos que conforman el mosaico variopinto de nuestro espacio y mundo rural. La ocupación del territorio, en segundo lugar. El patrón de la dinámica de poblamiento vigente desde el periodo colonial, condicionado inclusive por la ocupación precolombina del territorio de lo que sería Colombia, expresa igualmente una diversidad que tiene profundas interrelaciones con los asuntos que hoy nos ocupan acá, la tierra, el desorden rural y el conflicto interno. Se configuró un país de regiones. La integración de un mercado nacional solo se logra a inicios del siglo pasado con el café. Hasta fecha reciente éramos la gran excepción a la macrocefalia de las capitales latinoamericanas. La conquista del trópico colombiano, Urabá, el Magdalena Medio, el Bajo Cauca, el San Jorge, el Piedemonte llanero y amazónico, es un proceso del último medio siglo. Colombia es de los pocos países del continente que mantiene abierta su frontera agrícola y en marcha procesos de colonización en regiones que en su mayoría son en la actualidad territorios de conflicto armado y de narcocultivos. Tercer lugar, agricultura de enclaves y de nichos productivos. Colombia tiene un potencial productivo en lo agropecuario diverso, o si se quiere, heterogéneo, que debe aprovecharse sin imposiciones de modelos agrícolas del primer mundo y que ha permitido atender, su señoría, mis respetos, y que ha permitido atender las demandas múltiples del mercado interno a través de la operación de mercados regionales relativamente autosuficientes y en un alto porcentaje, superior al 50%, abastecidos por producciones campesinas, amenazadas hoy por la atomización de sus parcelas y la expulsión de familias y jóvenes campesinos condenados al rebusque urbano o a la colonización en la frontera agrícola. Un comentario, son producciones agrícolas de nicho, trabajo intensivas y de pequeña escala, con potencial competitivo en un mercado internacional que empieza a valorar la diferenciación de los productos por su calidad y por las condiciones sociales y ambientales de su producción. La agricultura moderna de materias primas para la industria nacional y la exportación, algodón, caucho, cacao, aceite de palma, o productoras de commodities para el mercado internacional, banano, flores, opera básicamente a partir de los últimos 50 años como enclaves capitalistas con trabajo asalariado
en áreas de la tierra caliente, de la parte tropical colombiana, desmontadas por campesinos que son a la hora de la verdad colonizadores por cuenta propia, que por el abandono estatal están condenados a la itinerancia, vendiendo su mejora y continuando selva adentro, para utilizar ese título tan conocido en trabajo de Alfredo Molano. Y en muchos casos a volverse narcocultivadores para tener su cosecha comercializable, su cash crop. Territorios donde esos desarrollos capitalistas alimentan el desplazamiento campesino, su precariedad social y económica y el desconocimiento de sus derechos, empezando por el de la tierra, y con ello aumentan, estimulan la acción de los grupos subversivos. Casos especiales en nuestro campo son el de la caficultura y la ganadería de carne y leche. Puede sonar paradójico que ponga acá ganadería, eso daría para una buena conferencia un día, donde conviven económicamente, que no socialmente es distinto, el pequeño, el mediano y el gran productor, que operan tanto para el mercado interno, en especial la ganadería, como para el externo con el café. En ambas producciones es posible identificar el embrión de una clase media rural que hoy tiene su futuro comprometido. Yo creo que podríamos identificar tres grandes épocas de la lucha por la tierra en el país. Una primera que cubre todo el periodo colonial y hasta entrado el siglo XIX, donde se vive fundamentalmente el conflicto entre la hacienda y los territorios indígenas de resguardo, en un escenario que tiene muchas semejanzas con lo que fue las luchas agrarias mexicanas. En el proceso, un número creciente de población campesina mestiza fue ocupando tierras libres y marginales al conflicto mencionado. El escenario de este proceso fueron, en lo fundamental, las regiones y territorios destacadas durante la colonia: Cundiboyacá, Santander, Cauca, Nariño. Era un escenario donde literalmente sobraba tierra y faltaban hombres. Mire todo el tema de la encomienda y todos estos amarres. En las tierras calientes había minería y poco más. En la segunda mitad del siglo XIX se da la expansión cafetera en el occidente de Cundinamarca y el Tolima, que desembocaría en los conflictos de tierras de los años 20 entre colonos y haciendas cafeteras en expansión. Son esas tierras, son esos conflictos el escenario para la expedición de la Ley 200 de Alfonso López Pumarejo y el nacimiento de organizaciones campesinas pioneras, antecesoras del movimiento campesino y de alguna medida hasta de las mismas FARC. Las FARC tienen allá antecedentes remotos en esos conflictos de la zona cafetera de Biotá, Sumapaz, todo este occidente. Mientras tanto, en Antioquia y lo que sería Caldas, se inicia la conocida colonización antioqueña del occidente colombiano, profusamente estudiada, y que tuvo como telón de fondo la lucha entre el hacha y el papel sellado, como la definiera lapidariamente Alejandro López hace un siglo. Fue el enfrentamiento entre el hacha colonizadora y los derechos formales de concesiones coloniales de tierras baldías, la concesión Aranzazu, la concesión Montoya, que abriría el camino jurídico para la adquisición del derecho propiedad de la tierra por la ocupación. En una palabra, la tierra es de quien la trabaja. Para mediados del siglo pasado, en tercer lugar, el país consolida el proceso que ya mencionábamos de la conquista del trópico colombiano, impulsado por la necesidad de tierra para una población creciente, desplazada hacia la frontera agrícola, convertida, ya lo decíamos, en colono por cuenta propia. Conquista del trópico que se posibilitó por los avances en la lucha contra la malaria, gracias a las campañas de fumigación de los años 50 y 60 que acabaron con las gallinas, los marranos, los perros y los gatos en el campo colombiano, ¿no? Y recuerdan
los tipos de la vacunación. Los malarios, exactamente, de los 50 y 60. Recordemos acá Vargas Vila, el zancudo es el único que ataja al gringo. En tercer lugar, fue impulsada esa conquista del trópico por las posibilidades que el mercado internacional le empezó a ofrecer a productos tropicales explotados en gran escala para generar los volúmenes requeridos por esos mercados. Los pioneros en estas producciones fueron los ingenios azucareros en el Valle del Cauca, luego de su desecación y saneamiento por la CBC. Llegó el banano a reemplazar la selva en Urabá, al igual que el cacao y en menor medida el caucho en el Magdalena Medio y el Caquetá. Culmina este ciclo de expansión de las plantaciones tropicales con la palma aceitera, que es hoy el cultivo con mayor crecimiento en el país, en medio de conflictos entre los campesinos colonos, inclusive con territorios colectivos de comunidades afrocolombianas, como sucede en Urabá y el Bajo Atrato. Otra característica que nos da esta diversidad fundamental de nuestra realidad como nación es la de tener un Estado históricamente insuficiente y débil. Para rematar el cuadro de nuestra diversidad integral y sus interrelaciones con la tierra y el conflicto interno, está la realidad de un Estado, de una autoridad legítima y de una normatividad y una institucionalidad pública históricamente débil e insuficiente frente al reto territorial, social y político que le impone la realidad colombiana. El resultado, una estatalidad dispersa y fragmentada que le ha dejado el espacio, inclusive desde el periodo colonial, pensemos en el Atrato, pensemos en la Guajira, y algunos dirían inclusive que desde antes, a una pluralidad de centros e instancias de autoridades de facto, las nefastas paraestatalidades presentes desde siempre en nuestra historia, protagonistas de primer orden de nuestros conflictos en torno a la tierra, considerada esta como bien patrimonial y activo de estatus y poder local, o como instrumento de guerra. El control de los territorios es fundamental en un conflicto armado, así como en la violencia tan frecuente que se da entre nosotros en las relaciones y los conflictos sociales, en la defensa de los derechos, empezando por el de la propiedad de la tierra y en el ejercicio de la autoridad. ¿Cuál es hoy nuestra realidad nacional? Colombia, a riesgo de exagerar un poco para aclarar el punto, tiene la tarea inconclusa de consolidar su unidad interna y de hacerlo en un contexto mundial donde lo nacional está debilitado, aunque en trance de repensarse y redefinirse. En esta empresa aplazada juega un papel central todo lo referido a superar lo que de manera general he denominado acá el desorden rural que nos ha caracterizado históricamente. Carecemos de un proyecto de nación explícito y consensuado, a partir del cual pueda definirse un verdadero propósito nacional, para retomar la expresión de Alberto Lleras hace ya medio siglo. Y si no se tiene ese proyecto en lo nacional, imposible lograrlo para el mundo rural. Nos sobran instrumentos de política, pero no tenemos política, ni una visión estratégica del desarrollo nacional y rural. De ahí la permanencia de acciones sueltas, puntuales y coyunturales, lo contrario de lo que sería una política de Estado. Por ello, la necesaria y democrática acción estatal frente a los hechos y desajustes de la realidad se reduce a ser puntual, inmediatista, simplemente reactiva, no propositiva. Como si los gobiernos se contentaran con apagar el incendio y no se le midieran a transformar la realidad. El caso del Catatumbo es hoy prueba fehaciente de ello. La consolidación de esa unidad interna
nacional y del correspondiente proyecto de nación en ningún caso debe lograrse a costa de sacrificar las identidades regionales que son consistentes con nuestra estructura como sociedad y que habrán de preservarse y aprovecharse, entre otras, para superar la situación presente frente a la tierra y el conflicto interno. Ambos tienen un indudable sello regional, territorial, e igualmente lo tendrá la transición del conflicto a la paz, como lo avisó el gobierno Santos y parecen comprenderlo las FARC en La Habana, al apoyar la estrategia de desarrollo rural con enfoque territorial y al hacer explícito su interés de consolidar los espacios regionales como escenarios de desarrollo, de participación ciudadana y de acción política. Las regiones que fueron escenarios de guerra deben convertirse en esa lógica compartida en territorios de paz. Colombia ha tenido en la expansión de la frontera agrícola durante los últimos 60 años su principal escenario de violencia y de conflicto por la tierra, que se diferencia fundamentalmente de los otros periodos de lucha por ella que ya mencionábamos. El elemento común entre los periodos es que todos han estado ligados a la expansión de la frontera agrícola impuesta por la expulsión de familias campesinas de las zonas agrícolas consolidadas, Cundiboyacá, Santander, Cauca, Nariño, básicamente ya lo habíamos mencionado, Montes de María, zona cafetera. Se trata de una creciente población rural que no encontró en la lenta expansión de la economía urbana alternativas para su incorporación a la ciudad y que por ello pasó a engrosar la informalidad urbana y a pelear por el pleno reconocimiento de sus derechos como nuevos habitantes de la ciudad. Al mismo tiempo, se debate en la lucha por la subsistencia entre la informalidad laboral y el simple rebusque. Otra parte de ese campesinado desplazado de su medio tradicional y por ello condenado igualmente al rebusque, se fue a la frontera agrícola, donde se encontraría con la guerrilla y luego con el narcotráfico. Son desplazamientos campesinos productos no de la violencia directa de los hombres, sino de la violencia de la pobreza y de la falta de oportunidades, originada esta en la rigidez de las estructuras productivas y de la tenencia de la tierra en las regiones agrícolas tradicionales, y que a su vez esas regiones enfrentan cambios en sus entornos regionales y en los mercados para sus productos. Todo esto agravado por la presión de una fuerte demografía. La segunda mitad del siglo XX en Colombia conoció una verdadera explosión demográfica. ¿Qué hacer frente a todo esto? Hemos querido hacer un boceto de nuestra realidad para ubicar en el escenario de la superación del conflicto armado y de la construcción de una paz verdadera, sostenible y transformadora de nuestra realidad, el papel que la tierra ha jugado en el país y en su conflicto armado. No para negarle el papel que ha jugado como factor fundamental, pero no único, como a veces se presenta, de manera simplista pero efectiva. Igualmente, para presentar el papel fundamental, pero no único igualmente, que habrá de jugar en el proceso de transición a la paz y de transformación de las realidades y posibilidades de Colombia. Ante todo, el país debe abandonar la idea falsa y ahistórica de que el campo y los campesinos son sinónimos de atraso, especie de lastre que la historia nos dejó y que debemos cargar con cristiana resignación. Que los campesinos son sobrevivientes de esas épocas pasadas, de una premodernidad estéril y engorrosa, que están condenados a la pobreza y por ello, cuando más, serían sujetos de políticas asistenciales para acallar la conciencia urbana, evitar el levantamiento campesino y sostenerlos mientras que hacen su tránsito a la modernidad urbana. Ello implica una tremenda ignorancia que se torna en franco irrespeto a lo que significa, a lo que es
lo campesino, los campesinos de carne y hueso, y tal vez de las cosas que más movilizan con fuerza a los campesinos es precisamente sentirse ese desconocimiento, esa subestimación, esa no valoración que hay de ellos y verlos más o menos como unos pobres que hay que de alguna manera darles manejo. Ello implica entonces, son seres humanos con su dignidad, ciudadanos con sus derechos y sus posibilidades de ser no una carga para la sociedad, sino actores de su propio desarrollo, del de sus regiones, del país. Lo mismo puede predicarse de lo rural frente a la modernidad, a la cual tiene tantos derechos y posibilidades de acceder como lo urbano, que de manera falaz se ha equiparado con lo moderno, con el futuro, con las posibilidades, con el mejor estar. Parece que sigue vigente esta visión, al menos en la trasescena de lo que es el desarrollo posible y deseable, cuando se mantiene vivo aquello de que el campo empobrece, ennegrece y embrutece. Campesinos y campo se ha visto como el pasado del país. Son los moldeadores de la nacionalidad, indudablemente, y eso sí se les reconoce, pero son igualmente actores y el campo es escenario fundamental para transformar a Colombia, máxime en un mundo donde lo verde, es decir, lo rural y en alto grado lo campesino, no solo vuelve a estar de moda, sino que se valoran cada vez más por lo que puedan aportar a una humanidad y un planeta urgido de más verde en términos de alimentos, de materias primas e insumos naturales, la biodiversidad, el agua, el aire, el equilibrio de la biosfera. Es decir, aquello que se había visto como atraso hoy empieza a ser tomado como punto focal de lo que sería la construcción de unas nuevas posibilidades de desarrollo. Urge que en consecuencia y con el apoyo político y de transformación social, hago acá votos que ha de nacer en La Habana, cuyos acuerdos son importantes e insustituibles para transformar y de alguna manera reinventar la política. Yo creo que el gran impacto de esos acuerdos está en la política. No van a transformar ellos condiciones materiales de existencia, políticas de desarrollo, pero van a impactar muy fuertemente el campo de la política y de alguna manera van a obligar a reinventar la política en el país, que es una condición necesaria para impulsar los cambios democráticos profundos que el país reclama. Y logrado ese acuerdo, creará, digamos, las condiciones políticas para avanzar hacia el acuerdo nacional que mencionaba en torno a la transformación y el desarrollo rural, convertido en el eje de la acción gubernamental y el compromiso ciudadano, al menos durante la década de la transición del conflicto a la paz, que es lo que han fijado, 10 años para hacer este recorrido una vez que se firmase el Acuerdo de La Habana. Que no nacerá esa transformación de la firma del acuerdo, sino de la acción continuada que esa firma origine y posibilite. Un acuerdo y una política que ubiquen a lo rural en el marco de una política nacional, más allá de lo sectorial rural. Tenemos que romper estas visiones sectoriales. El problema de la tierra, el problema agrario de Colombia no se agota en el estrecho marco de una política simplemente sectorial de desarrollo rural. Necesitamos una política nacional que garantice una macroeconomía y una estrategia comercial al servicio del trabajo y la producción nacional en un mundo que se internacionaliza, buscando en ese escenario una integración progresiva y que le amplíe efectivamente sus posibilidades a la economía y la agricultura nacional. Yo creo que pretender volver a un mundo autárquico es utópico, pero abrirse de patas a todo el TLC como presidente es irresponsable. Como casi siempre hay un camino medio que hay que saber recorrer
sobre todo dándole mucha importancia a algo que en Colombia, hablábamos del país del minuto 89, ¿sí?, que dejamos para el último minuto, cuando ya estamos a una semana de que entren los tratados a ser efectivos, de empezar a hacer todos los preparativos. Eso que se llama la agenda interna es la parte sustancial. Usted en un TLC a la hora de verdad está comprando tiempos y más o menos definiendo qué productos van a tener unas posibilidades de futuro y cuáles no. Nos preocupamos por el tratado, pero descuidamos la preparación de la economía de los sectores para enfrentar ese nuevo escenario de posibilidades y de desafíos. Llegamos en reversa, llegamos desesperados, así que tratando de peinarnos, que ya empezó mañana, ya empieza el tratado, lo acabamos de vivir ahora pues, con Estados Unidos, y así será con el Tratado del Pacífico, con la Unión Europea. Ellos, los europeos por lo menos metieron un tema de leche que ha dado ahí, como que saquemos un COMPES y tratemos de ajustarlo, pero eso ha sido absolutamente lo excepcional. Necesitamos igualmente unas finanzas públicas y una política de gasto y de inversión pública que vele por el desarrollo equilibrado y sostenible de las diferentes regiones, cuya alma, cuya columna vertebral es rural, y que lo haga con una visión amplia y moderna de ruralidad para garantizar la provisión requerida de bienes públicos, el desarrollo infraestructural básico, la eficaz protección de los recursos naturales, fundamento de la riqueza social. Y aquí en este punto juega un papel central, que podríamos hablar ahora un poco más sobre ello, las regalías. ¿Sí? La minería tiene un lado maldito para el sector agropecuario, pero tendría también un campo de posibilidades en términos de poder ser el gran apalancador financiero de procesos de desarrollo regional, que en Colombia son fundamentalmente procesos de desarrollo rural. Entonces, con la minería hay tanto de lo uno como de lo otro, y yo creo que el primer error es hablar de minería, y las minerías, de qué minería estamos hablando, bajo qué condiciones, y ahí empieza uno a matizar un poco el escenario, que es muy preocupante. Se requiere también el cierre de la frontera agrícola interna para cerrar este proceso de colonización con todo el impacto social, de conflicto, de empobrecimiento, de marginalidad campesina, de destrucción de recursos naturales, de hacer cada vez más difícil que la acción y las políticas y los recursos del Estado puedan llegar a esas comunidades. Se necesita es un repoblamiento, ahora vamos a hablar de traer esas comunidades al interior de la frontera agrícola y no seguir estimulando ese desarrollo. Ello exige valorar el impacto negativo para sectores campesinos y el sector rural en general de la atomización de la parcela familiar. Ese para mí es el punto que desata todo este proceso. Hablamos mucho siempre de la alta concentración de la tierra, que es una realidad, pero dejamos de lado la atomización de la parcela campesina en las regiones tradicionalmente campesinas consolidadas al interior de la frontera agrícola. Ya hicimos la lista de los departamentos principales en eso, y ahí donde está siendo expulsada por razones económicas muchas de estas familias que tienen después que salir al rebusque acá en las calles o el rebusque en la frontera agrícola. Y esa atomización de la parcela familiar es una expresión clara y dramática del conflicto existente entre demografía creciente y cierre del acceso campesino a la tierra y a la concentración improductiva de esta tierra. Hablábamos cómo hasta el siglo XIX uno podría hablar de que Colombia era un país donde sobraba la tierra y faltaban los hombres. Hoy es la situación inversa. El Bichada tiene el lema del Bichada es una tierra sin hombres para unos hombres sin tierra. Esa relación demografía-tierra es crítica, está rota en estas regiones tradicionales, la tierra no crece, la gente migra, ¿sí? Y ahí viene todo el proceso de desplazamiento por razones distintas a las razones de violencia, pero creo que ya están muy estudiadas y muy conocidas. Yo quería resaltar este otro componente
de desplazamiento campesino. No se puede seguir enfrentando el conflicto, cantidad de tierras, cantidad de personas, con el expediente de la válvula de escape informal de la migración campesina a la frontera agrícola, perpetuando la lógica de selva adentro. Eso hasta ahora es lo que ha hecho Colombia. Los excedentes, si me permiten hablar así de seres humanos poblacionales rurales, váyanse a tumbar selva y a ver cómo pueden vivir. Y ahí está el conflicto, ahí está el conflicto. Acá el tema de los baldíos del Estado, ¿cuántos y dónde están localizados? ¿A quiénes adjudicarlos? ¿Qué hacer con los baldíos indebidamente ocupados y recuperarlos por el Estado para poder reasignarlos? La posibilidad de arrendar tierras a largo plazo bajo la modalidad de un contrato detallado para su explotación y manejo, son todos temas centrales en esto y que hoy están pues, de una completa actualidad en este debate que se está viviendo en Colombia, que me parece absolutamente fundamental, porque entre otras yo creo que nos está demostrando algunas de las cosas que aquí yo les planteaba muy rápido, es que tenemos leyes de desarrollo rural y de tierras, pues no tenemos una política de desarrollo rural, entonces a veces entre la política y esas leyes hay contradicciones, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el senador Robledo en estos debates ha sido muy claro, ha dicho, yo no estoy discutiendo acá el modelo de desarrollo, yo lo que estoy discutiendo es que unos señores y unos abogados, con la complicidad de unos funcionarios, violaron la ley para hacer una acumulación de tierras, porque inclusive a mí me ha tocado muchos debates con Robledo. Robledo no está en contra de que haya una expresión empresarial en el mundo rural bajo normas, con reglas, con derechos y obligaciones claros, y en el fondo allí se parecería mucho el planteamiento de él, de lo que ha venido diciendo el gobierno, y cuando estaba yo en el INCODER pues lo predicábamos todo el día, es que este tiene que ser un mundo rural donde, para usar una expresión política, donde quepamos todos. Pues, es tan absurdo pensar un mundo rural solo de empresarios, lo digo con todo respeto, que pensarlo solo de campesinos. Uno se reúne con las comunidades indígenas y ellos, yo alguna vez les decía y me estaba enojando que la visión era como si fuera el 11 de octubre de 1492, resulta que el 12 de octubre aquí pasaron un poco de cosas, entonces pretender regresar a un mundo indígena precolombino, pues esté uno de acuerdo o no esté de acuerdo, la realidad es otra, el país es otro, y lo que tenemos es que ser capaces de dirimir conflictos de derechos en un escenario muy complejo, pues sobre la base de que todos tienen derechos y tienen obligaciones. Bueno, aquí podríamos seguir, yo pararía en este momento, les agradezco su paciencia y su atención y quedo a disposición del señor moderador y de ustedes, si hay preguntas, con mucho gusto. Gracias.